realizaremos una introducción que justifica la elaboración de las guías dirigidas a niños, niñas y adolescentes, familias de acogida y familias adoptivas. Los principios centrales de la guía son establecer criterios generales, comunes y estándares mínimos, estar basadas en evidencia y experiencias nacionales y internacionales, estar orientadas prioritariamente por un enfoque niñocéntrico, y además, por los otros enfoques transversales, un énfasis en la colaboración entre profesionales y entre familias. El conocimiento del rol y función que cada familia tiene y cómo contribuye al bienestar del niño, niña y adolescente. Irene expondrá inicialmente y luego cada una de estas primeras 3 guías serán comentadas por la psicóloga Virginia Guzmán de la Corporación Opción, el psicólogo Carlos Soto y la psicóloga Lorena Jiménez, ambos del servicio Mejor Niñez, quienes harán sus observaciones y críticas. Ahora quiero presentar a Irene. Irene es psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Familia, Universidad Santiago de Compostela, España, y doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Irene cuenta con una trayectoria de 20 años como psicoterapeuta y supervisora, docente de pre- y posgrado, investigadora y consultora especializada en materia de cuidados alternativos y adopción, donde se ha trabajado en diversos organismos y universidades en Chile y en el extranjero. Irene es integrante del Grupo de Diversidad Familiar y Adopción. Fue asistente técnica y consultora especializada en la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y coordinadora académica y docente del Diplomado de Actualización en Adopción. Actualmente, Irene es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y investigadora principal en el proyecto Fondicid, repensando la adopción desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes, financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile. Es impulsora y coautora de las guías Caminando hacia la Adopción y creadora del sitio web especializado transformadopción.com. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Voy a presentarte a ti también, Kate, porque como decía Kate anteriormente, hemos estado trabajando juntas estas guías en el marco también de un trabajo colaborativo que iniciamos hace, yo diría, más de 2 años. Carlos, Virginia, Lorena, Nadia también ha estado participando en ese espacio. En un esfuerzo de poder encontrarnos y pensar juntos estos procesos que son sumamente desafiantes y complejos. Entonces, de alguna manera, que estemos todos juntos aquí hoy día involucra distintas instancias de trabajo, de reflexión conjunta y también el encuentro de enfoques y criterios que creo que nos hacen estar bastante alineados a todos. Así que después va a ir presentando cada uno esta serie de guías. Yo voy a compartir pantalla en este minuto. Voy a presentarles brevemente, no sé si ya están viendo mi pantalla, pero voy a presentarles aquí una introducción para que luego ingresemos a las guías más directamente, en modo pantalla completa. Bueno, bienvenidos a este conversatorio, como decía muy bien Kate, donde presentamos la primera serie de una diversidad de guías que vamos a ir lanzando de manera consecutiva durante este año y el que viene. El contexto o marco que todos o la gran mayoría de nosotros conocemos y que no voy a detallar con mucha especificidad es un marco de grandes transformaciones políticas, de grandes transformaciones legislativas, de grandes transformaciones institucionales y de grandes transformaciones culturales también. Situados desde un enfoque de derechos,
que realmente ha costado muchísimo operacionalizar, más allá del elemento discursivo. Estamos ante el desafío de armonizar y pensar una adopción que tenga al niño como niño, niña, adolescente como centro, en un sentido real, concreto, y que eso baje cada vez más a las prácticas. Estamos, ¿no es cierto?, con cambios legislativos centrales que se esperaron durante décadas, como la Ley de Garantías y Protección Integral, promulgada este mismo año, un cambio institucional fundamental que creó el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia. Nos encontramos también a nivel de la adopción en un debate legislativo que ya va a durar prácticamente 10 años, con la urgencia de modificar la ley vigente, y nos encontramos en un escenario donde en un principio aumentaron las adopciones nacionales de manera eh, continua en función versus las adopciones internacionales, que fueron cayendo prácticamente hasta desaparecer en los últimos años. Además, eso todo influyó también por el COVID, que incrementó mucho más esa caída, y también una disminución de las adopciones nacionales, ¿no? Tenemos también menos niños declarados susceptibles de ser adoptados. En ese contexto, también nos encontramos ante algo que hemos señalado en diversos espacios, que dice relación con la heterogeneidad de características y necesidades de los niños, niñas y adolescentes en condición de adoptabilidad. En este sentido, es muy probable que estemos hablando, y como bien sabemos por el contexto de lo que denominamos, ¿no es cierto?, adopciones contenciosas, ¿no es cierto?, o derivadas de causales de inhabilitación parental, con niños que han pasado por el sistema de cuidado alternativo, en su mayoría en un inicio cuidados residenciales, y ahora con las nuevas políticas también de fortalecimiento del acogimiento familiar, y particularmente el último tiempo en familia externa. Estos niños van a tener un tránsito también cada vez mayor, esperamos, ¿no es cierto?, en familias de acogida y ya no en residencia. Por lo tanto, este aumento progresivo de adopciones desde el acogimiento familiar nos instala en un escenario nuevo, diverso y con nuevos desafíos y complejidades, donde tenemos que empatizar y estar sensibles, ¿no es cierto?, a las trayectorias infantiles dentro del sistema de protección, específicamente en los cuidados alternativos, y el camino que cada niño irá haciendo hacia la adopción, que sabemos que es muy diverso y que puede implicar diversas experiencias de cuidado alternativo, inclusive a veces residencia y acogimiento familiar, varios acogimientos familiares, hasta llegar a la adopción. En este tránsito, los niños se van a relacionar, vincular, y van a tener una serie de experiencias con distintas figuras de cuidado, en las cuales con las cuales van a construir un mapa relacional de membresía plural, donde ellos van a tener significado para otras personas y otras personas van a tener significados para ellos. Esas otras personas ya no van a ser solamente sus familias de origen, sino que también van a ser otros actores relevantes, como por ejemplo ahora los nuevos tutores de referencia, ¿no es cierto?, en algunos casos, o los cuidadores de sus familias de acogida, a los cuales van a nominar de maneras diversas, ¿no es cierto?, a veces por el nombre de pila, pero muchas otras veces también como mamá o papá, que es lo que hacen muchos niños cuando se encuentran dentro de las familias de acogida. En ese sentido, un término que conceptualmente es muy útil e interesante, que nosotros trabajamos también en nuestro proyecto, es la noción de circulación infantil, que complementa esta trayectoria de los niños por los sistemas de cuidado alternativo. Es una noción que proviene de la antropología y que nos muestra que cuando los niños se mueven dentro de los sistemas de protección y cuidados alternativos, esos movimientos son movimientos flexibles, no fijos, y que implican estabilidades y cuidados múltiples, esta multipertenencia también. Entonces, una concepción amplia
del derecho a la identidad involucra, por lo tanto, entender esta multipertenencia en los niños más allá de las relaciones consanguíneas y adoptivas, y sumar una serie de actores que es lo que nosotros queremos visibilizar. Además, entender que los niños son actores que construyen, valga la redundancia, activamente y dan sentido, que tienen, por supuesto, esa agencia donde van significando sus experiencias y también sus relaciones. No son entes pasivos, por lo tanto, nuestra concepción siempre va a ser de un niño sujeto de derecho y un niño agente. Independientemente de la edad que tenga, en función del principio también de autonomía progresiva. Los cuidadores de la familia de acogida en particular pueden volverse en algunos casos las únicas figuras estables y seguras que los niños tienen antes de llegar a la adopción. Por lo tanto, también es importante para nosotros relevar y honrar los lugares que cada persona va teniendo en el camino que cada niño hará hacia una familia adoptiva. También es importante entender que dentro de los procesos de acogimiento familiar, así como también de adopción, existen una serie de operaciones subjetivas, morales, discursivas y afectivas o emocionales por parte de las personas involucradas, en este caso, por ejemplo, las familias de acogida. Esas operaciones afectivas muchas veces están vinculadas con la característica o el carácter transitorio del vínculo de convivencia, cómo va mutando también el vínculo o la relación de amor parentofilial, ¿no es cierto? O de cuidado que existe en la familia de acogida. También la perdurabilidad de ese vínculo más allá de su transitoriedad, por eso hablamos también luego de los contactos, como un desafío que pueden tener las familias de acogida y también obviamente las familias de adoptiva que se enfrentan a esta experiencia. A veces las tensiones afectivas o emocionales o en el cuidado pueden ser interpretadas o reorganizadas a partir de una matriz simbólica que está centrada en esta transitoriedad y en este carácter no filiatorio del vínculo que se produce, pero deja por fuera muchos procesos emocionales altamente complejos que los equipos deben poder acompañar de manera sensible. Entonces, cuando tenemos, por supuesto, nosotros tenemos las directrices de Naciones Unidas que nos muestran, ¿no es cierto?, las prioridades y los tipos de cuidados que se deben realizar en términos de los principios de idoneidad, ¿no es cierto?, y de necesidad de esos cuidados. Sin embargo, la concepción como más bien de estanco entre medidas de cuidado puede hacer negar u ocultar esas tensiones y ambivalencias que son propias de todos los procesos de cuidado. Y eso es algo que nos advierten también autoras desde la antropología. Ahora bien, dentro de la evidencia psicosocial, porque nuestro marco es un marco interdisciplinario especializado en estas temáticas, lo que se muestra, ¿no es cierto?, es que la tradición, y esto es algo que van a comentar también los colegas, la tradición ha sido, y eso está en transformación, está situado más desde la aplicación del principio de corte limpio, en el que se entiende que las relaciones se tienen que ir cortando, terminando, cerrando. Hay mucho esta metáfora del cerrar, de despedirse, y avanzar a veces y cambiar de medidas o hacer movimientos abruptos entre distintas familias, ¿no?, o figuras vinculares relevantes para el niño. Hemos pasado de procesos de enlace que han sido más bien intensivos, breves, más abruptos, con contactos más bien acotados, centrados más en explicar las rutinas de los niños para transmitírselos a las familias adoptivas, y también enlaces en los que no se proyecta necesariamente una continuidad directa o indirecta del vínculo a través de distintos tipos de contacto. Y por supuesto, donde los que prioritariamente, lo que por supuesto es comprensible, deciden si se va a dar una continuidad del vínculo son las familias adoptivas, ¿no? Pero
estamos entonces en un proceso en que esto está comenzando a cambiar. Voy a avanzar, no sé si avanza ahí avanzó, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que lo va a hacer cambiar? Es poder realmente concentrarnos en lo fundamental, en lo que es central. Es en la experiencia que vive un niño en esta situación, en el paso a paso que tiene que experimentar cuando camina hacia la adopción. En este sentido, la evidencia también nos muestra que cada niño obviamente es diferente y va a mostrar o expresar sus sentimientos de manera diversa, necesitando apoyos también de manera diversa. Las separaciones abruptas son angustiosas y desestructurantes para los niños de cualquier edad, que pueden expresar obviamente en función de sus edades esa angustia o afectación de manera muy diferente. Pero podría, y eso es algo que advierten los investigadores, específicamente el equipo de Beth Neal, que es una investigadora inglesa que trabaja mucho estos temas, es que podríamos, si sometemos, exponemos a los niños de cualquier edad, de los más pequeños en adelante, a transiciones abruptas, a reexperimentar sensaciones de abandono o recuerdos negativos de separaciones pasadas. Los niños pueden llegar a sentirse muy asustados, también culpables, confundidos, estresados. Pueden tener también una capacidad limitada de comprender las razones de la separación y el cambio, experimentar conflictos intensos de lealtad. Por lo tanto, necesitamos centrar las intervenciones en ellos para que ellos también puedan expresar sus sentimientos y para que podamos responder a sus necesidades, de manera que puedan seguir confiando en los vínculos con los adultos. Otro de los elementos que tienen que ver aquí con la familia acogida es algo que se ha estudiado que dice relación con el denominado duelo sin derechos. También poder entender que si bien existe el carácter transitorio, una medida, cuestión que la familia de acogida entiende cuando es seleccionada, participa y se forma también en un programa de acogimiento familiar y sabe que es una relación que va a estar acotada en el tiempo, eso no involucra que no exista toda una emocionalidad, como decíamos antes, que esté relacionada con el vínculo que se crea en primer lugar. O sea, no puede haber un duelo o una sensación de pérdida si previamente no ha sido creado un vínculo profundo y de entrega mutua, recíproco, ¿no es cierto?, entre los cuidadores de la familia acogida y el niño. Y no solo los cuidadores, nos referimos también a los otros niños que viven en la familia acogida, un tema que ha salido mucho en nuestro trabajo de campo. Entonces, es un grupo familiar que se vincula, que ama también, porque, ¿por qué no decir la palabra amor, no es cierto? Que aunque a veces parece que fuera de otro orden, ¿no? Como un orden no académico, pero sí, ama, se vincula, cuida, protege, da seguridad y también tiene que cambiar su rol en un momento dado para poder despedirse y dejar partir al niño hacia una familia que lo va a cuidar para siempre. Entonces, este duelo ha sido muchas veces poco reconocido y poco abordado en el acompañamiento profesional. Eso es a nivel de la evidencia internacional, pero también esto se muestra a nivel de la evidencia y experiencia nacional como un desafío a fortalecer. Por otro lado, respecto de las familias adoptivas, estamos mirando, ¿no es cierto?, actor por actor y en función de los distintos procesos, que son muchos más, por supuesto, no los podemos abordar todos por razones de tiempo. Hemos ido entendiendo que los encuentros también involucran un conocimiento y una construcción de un vínculo progresivo. Se ha ido desarmando esta idea del encuentro mágico, aun cuando pueden haber conexiones muy maravillosas también, sin duda, pero que no todo es necesariamente, o no todas las familias van a pasar por una luna de miel. Por lo tanto,
Es muy importante entender que en esta progresión del vínculo también con la familia adoptiva, que es una nueva familia para el niño, eh, todo corte abrupto puede impactar, como decía Kate anteriormente, ¿no es cierto? Eh, puede impactar el éxito de la adopción, aunque la palabra éxito es un poco neoliberal, ¿no? Usamos mucho esas palabras. Digamos, es una un tránsito progresivo y cuidadoso, sensible, es un factor protector para que esa adopción resulte mucho más beneficiosa para todos. Y de hecho, la evidencia muestra también que cuando hay transiciones difíciles o abruptas o mal realizadas, eso puede estar vinculado también estrechamente con adopciones inevitables o rupturas adoptivas. ¿Sí? Eh, por otro lado, también existe evidencia, y esto lo hemos constatado en nuestra evidencia internacional, que las familias adoptivas valoran el rol colaborador de muchas de las familias de acogida, las consideran amables, acogedoras, alentadoras, y que les han brindado información muy significativa y consejos prácticos también respecto de sus hijos. Ahora me voy a ir muy brevemente a comentar, esto se los voy a mostrar, en nuestro estudio es un estudio de 3 años, estamos en el segundo año de este proyecto, hemos realizado campo con distintas familias, familias de acogida, familias adoptivas, también estamos trabajando con un grupo de niños, un proceso que ha ido teniendo la participación entonces de diversos actores, y dentro de los casos que nosotros hemos explorado, justamente hemos querido explorar los casos de familias que han adoptado desde el acogimiento familiar, desde la perspectiva de las familias adoptivas, familias de acogida que han entregado niños a otras familias adoptivas y también familias de acogida que han adoptado a los niños que acogieron, ¿no? Que es una situación bastante excepcional, pero también la hemos querido explorar, conocer más a fondo también para saber qué aprendizajes tenemos que recoger de esas experiencias. Entonces, ahí este es un subset de casos que estamos analizando y no nos vamos a centrar nosotros ahora en los resultados, pero sí quiero decir y quiero agradecer profundamente a las familias, de hecho, que nos ha ayudado también en relación a las familias de acogida, eh, la unidad de adopción con las familias adoptivas, a poder conocer sus experiencias, sus relatos han sido tremendamente significativos y también la elaboración de estas guías ha tenido un fundamento vinculado a sus experiencias. Si bien nosotros acá no estamos identificándolas directamente, muchas de nuestras recomendaciones u orientaciones también han surgido de las experiencias que hemos escuchado y de las necesidades de fortalecer ciertos procesos a partir de la escucha de esos testimonios y relatos. La primera serie de guías es la guía de transiciones y contactos, una que es la versión para niños, otra que es la versión para familias de acogida y otra que es la versión para familias adoptivas. Y por otro lado, estamos trabajando en este minuto las guías que van a estar orientadas a otros tipos de situaciones y adopciones, que son las guías para adopción de grupos de hermanos, eh, o bien para los contactos posadoptivos entre hermanos que son enlazados o cuidados en distintas familias, las guías para fortalecer las adopciones interraciales, que son también fenómenos emergentes en nuestro país y que tenemos que también tener orientaciones, y también guías para fortalecer adopciones de niños mayores. Otra de las guías que estamos pensando y probablemente vamos a hacer es una guía también para el contexto de intervención en tribunales de familia, también para poder acompañar esos procesos con otros actores. Así que bueno, voy a avanzar. Estas son como las portadas de las guías que presentamos hoy día. A todas las personas que se han inscrito, nosotros les vamos a hacer llegar las guías también una vez que terminemos el conversatorio.
Y los principios centrales ya los ha mencionado al inicio Kate. Es importante decir que aunque las guías son muy sencillas y son en un lenguaje muy directo, están basadas en una revisión exhaustiva de la evidencia sobre los temas. Esa evidencia está citada al final de cada una de las guías como referencias de consulta y también que puede ser de interés para las personas que quieran profundizar más. Nuestro enfoque es niño-céntrico. Nuestro enfoque es un enfoque también que busca transversalizar otros enfoques como derechos, género, interculturalidad, etcétera, y que tiene siempre la mirada de la colaboración entre profesionales y entre familias. Así que ahora vamos a dejar con ustedes a Virginia Guzmán. Kate, te voy a un poquitito que voy a activar tu audio, yo me voy a silenciar y te dejo a Muchas ti. gracias. Muchas gracias, Irene. Es un trabajo que podemos ver un poco ahora, que es muy interesante y muy, muy importante por las intervenciones que están realizando tanto en familias de acogida como en familias adoptivas. Entonces ahora vamos a escuchar los comentarios y las reflexiones, ahora especialmente de Virginia Guzmán. Virginia Guzmán es psicóloga de la Universidad de Chile. Tiene 25 años de experiencia en intervenciones con niños y niñas en cuidado alternativo. Se ha desempeñado en programas de familia de acogida y actualmente desde hace 14 años es directora del programa PRI Santiago de la Corporación Opción. Su experiencia ha estado vinculada directamente en torno a la adopción en cuanto a los procesos de preparación de los niños y niñas para la adopción y el acompañamiento de sus familias adoptivas. Adelante, Virginia. No sé si puedes, si estás en silencio o si puedes hablar. Irene, ¿todavía estás compartiendo pantalla? Hola, buenos días. ¿Está bien ahí que dejen sí, la presentación? Está bien. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de Irene a este conversatorio y la presentación de Kate. Contarles que estoy muy contenta de tener estas guías y poderlas compartir con todos los que están aquí presentes y con muchos más, por supuesto, porque siento que facilitan los procesos de adopción. A mí particularmente me corresponde hoy día presentar y comentar la guía para niños y niñas y adolescentes. Como bien señalaba Kate, mi experiencia es en la intervención terapéutica con niños mayores de 3 años en cuidados alternativos, ya sea residencias o familias de acogida y que están en espera de una familia adoptiva. Por tanto, mis comentarios están basados desde esa experiencia. Como el nombre lo dice de estas guías, un niño que camina hacia la adopción lleva consigo un recorrido en donde ha sido separado de su familia de nacimiento, quedando muchas veces despojado de costumbres, afectos, tradiciones y vínculos de origen. En este camino va sumando nuevas experiencias, nuevas figuras y nuevos entornos. El número de transiciones que tenga hasta su adopción pueden ser varias, dependiendo de cómo se lleven a cabo estos tránsitos, va a ir determinando que este niño experimente nuevos despojos o cortes, o bien nuevas integraciones. En ese transitar del niño, las personas que asumen su cuidado tienen el deber, de alguna forma, de darle un sostén para que pueda formar, dar continuidad e integridad a su identidad. No obstante, estas personas que acompañan este tránsito, aunque tengan la mejor de las intenciones e incluso comprendan la relevancia que tiene para él, ¿no es cierto?, su sano desarrollo y dar continuidad a esta experiencia, y que sean un puente entre esa experiencia y otras, muchas veces no saben o no están seguros cómo cumplir esta función.
Es frecuente en mi trabajo escuchar desde las educadoras de trato directo, de las guardadoras y guardadores de familias de acogida, e incluso desde los equipos profesionales, cuestionamientos o inquietudes respecto a cómo, dónde o cuándo hablar con los niños en relación a la institucionalización o de su adopción. O a veces de no tener las palabras correctas, o de tener temor a hablar más de la cuenta y con ello dañar o afectar al niño. O también miedo a posibles reacciones de los niños al recibir información. Dicho esto, es relevante como primera orientación al usar esta guía que las temáticas que ella contiene deben ser siempre abordadas con el niño junto a un adulto, dado que las conversaciones ligadas al origen, a la historia familiar y a la trayectoria vincular, siempre son conversaciones significativas para cualquier persona, sea adulto o sea niño. Esto entonces, más aún se vuelve relevante para un niño que está en camino a la adopción, el cual no cuenta con figuras que puedan transmitir de primera fuente los hechos, explicaciones, sensaciones o experiencias que puedan ayudar a armar o integrar su historia. Como segundo punto a considerar al trabajar esta guía con los niños, es aconsejable que el abordaje de los distintos temas o tópicos sean trabajados con el niño de manera progresiva. Sobre todo el tema del encuentro y la adopción, yo sugiero que pueda ser conversada con más profundidad cuando exista la confirmación de una familia adoptiva para el niño. También sería favorable que estas conversaciones de las distintas temáticas que esta guía aborda sean luego acompañadas de alguna actividad lúdica, sensorial o corporal, que permita al niño que la información recibida no solo quede a un nivel racional, sino también que la pueda experimentar por otros canales y de esa manera se torne significativa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si vamos a conversar con el niño o las familias, ¿no es cierto?, los cuidadores, van a conversar con el niño acerca de qué significa o por qué está en una residencia, al final de la conversación también poder integrar alguna actividad, por ejemplo, como un dibujo. O si abordamos con el niño el tema de la familia de origen, también podemos complementarla construyendo con ellos la familia de origen con plasticina. Por ejemplo, también si estamos frente a poder conversar con el niño respecto a su primer encuentro con su familia adoptiva, proponerle al niño hacer una lista de algunas cosas que le gustaría tener con él ese día. De la misma manera, esta guía podría ser complementada con algunos cuentos, por ejemplo, con los cuentos terapéuticos para niños y niñas en proceso de adopción, o con Choco encuentra una familia, o con un mono a prueba de tormenta, o tal vez usar otras herramientas como el libro de vida, la caja de pertenencia o tesoros, entre otros. La idea de estas sugerencias es poder complementar entonces la información y que sea para él una instancia de mucho más integración y mucho más significativa. Si podemos ver la lámina 2. Muchas gracias. Bueno, la guía plantea en forma de preguntas y respuestas 11 temas a abordar con los niños, niñas y adolescentes. Estos son: ¿estás viviendo en una residencia? ¿Qué significa estar en una residencia? ¿Estás viviendo en una familia de acogida? ¿Qué es lo que es una familia de acogida? ¿Por qué no puedes volver a vivir con la familia en la que naciste? ¿Te han dicho que vas a ser adoptado? ¿Qué es una familia adoptiva? ¿Qué significa este gran cambio de la adopción para ti? ¿Tu familia adoptiva conocerá tu historia y las experiencias que has vivido? ¿Cómo conocerás a tu familia adoptiva? ¿Cómo será el día que te cambiarás a vivir con tu familia adoptiva? ¿Qué pasará con otras personas que son importantes para ti? ¿Podrás verlas? ¿Qué emociones podrías sentir en esta nueva etapa de tu vida? ¿Quién te podría escuchar y apoyar en este proceso?
A través de estas preguntas se recogen las principales necesidades que se observan en los niños, niñas y adolescentes que se encuentran esperando por la restitución de su derecho a vivir en familia, buscando dar respuestas a esas interrogantes en un contexto vincular. Los aportes en esa línea son varios, ¿ya? Uno de ellos es que entrega orientaciones para aquellos adultos que ocupan el lugar de acompañar a los niños y niñas que viven transiciones en sus cuidados, pues con un lenguaje sencillo y de una manera práctica, aborda las dudas y ansiedades más habituales que pueden presentar los niños en el camino hacia la adopción. La primera vez que leí esta guía me impresioné, pues en ella se plasma de una manera resumida parte del trabajo que se realiza con el niño o niña en el proceso de preparación para la adopción que se realiza en el programa PRI. En ese sentido, también es un muy buen resumen de inducción para profesionales que busquen trabajar estos procesos con los niños, niñas y adolescentes, y un tremendo aporte para ellos cuando no tienen acceso al PRI. Los profesionales que ejecutamos programas realizando atención directa con niños y familia, estamos día a día en el hacer, quedando siempre pendiente la tarea de sistematizar la experiencia. Esta guía es un aporte también en ese sentido, ya que ordena y sistematiza de manera resumida los principales ámbitos que aborda un proceso terapéutico orientado a la preparación para la adopción. La resignificación, la elaboración o la integración de la historia de adversidades no se resuelve solo en un box o en una relación terapéutica. Se requiere un contexto relacional reparatorio que se construye en lo cotidiano, en el día a día y en el propio entorno del niño. Tener esta guía al alcance de los adultos encargados de su cuidado es una herramienta que contribuye al ejercicio de ese rol reparatorio del adulto. Además, traduce de una manera concreta el principio de participación de niños y niñas en los asuntos que les incumben. La participación debe ser un proceso permanente y no un evento aislado en la vida de ellos. Informar, responder, son acciones imperativas que deben hacer los adultos a cargo del cuidado de los niños. Y esta guía lo refleja fielmente. Los conceptos y el lenguaje utilizado reflejan un enfoque de derechos, de respeto y empatía, que a la vez permite al adulto usar las palabras allí registradas al abordar los distintos tópicos que contempla. Respecto a la adopción, la guía se ajusta a la evolución actual en estas materias, ya que muestra a los niños la diversidad de conformaciones familiares y las funciones del cuidado que hacen las familias. Está orientada a niños mayores, acorde a la evidencia en cuanto al aumento de las edades de los niños que esperan una familia. Pensando además en aquellos niños mayores que podrían haber sido institucionalizados desde muy pequeños, cuyos recuerdos quizás solo están a nivel sensorial, busca darle cuenta cómo son las familias, lo que hacen, las funciones y las dificultades que se pueden presentar. Esta guía también se vuelve un recurso para las familias adoptivas, en tanto que si bien su hijo podría haber recibido respuestas o información respecto a su historia o a la adopción, el ser adoptado lleva a volver a preguntarse sobre el origen en cualquier momento de su ciclo vital. Por tanto, los padres encuentran en ella también una orientación respecto a los temas más habituales que puedan surgir en sus hijos, en cuanto al origen y cómo responder a ellos. También ayuda a las familias adoptivas a poder entender qué puede estar pasando con sus hijos en el primer periodo de convivencia y cómo acercarse a él o a ella para acoger y contener su emocionalidad. Se centra en validar las emociones que pueden surgir en el niño o niña, mentalizándolas, poniéndolas en palabras, lo cual no solo es una forma de mostrar al adulto cómo enfrentar estas conversaciones tan significativas con sus hijos, sino que también permite a que el niño vaya identificando y poniendo nombre a lo que está sintiendo. Hay una parte de esta guía que nos muestra cómo acercarnos al niño o niña respecto a lo que puede sentir al momento de iniciar la convivencia definitiva. A modo de ejemplo, hermosamente plantea una metáfora, señalando que las emociones pueden ser como una gran ola en el mar, van y vienen,
Intenta observar lo que te pasa, sigue la corriente y no las alejes de ti. Ellas te ayudarán a entender lo que te pasa. La guía, además, valida las transiciones y la continuidad con las personas que han sido significativas y positivas en su trayectoria de los cuidados, mostrándole al adulto, además, cómo poder enfrentar a aquellas figuras, ¿no es cierto?, que no han sido positivas en esta transición. La guía, al término, presenta algunas ideas fuerzas para los niños y niñas que entregan criterios de realidad, seguridad, confianza y apertura respecto al tránsito hacia su familia adoptiva, señalando, no todos los días son iguales. Todas las familias tienen momentos felices o difíciles. Todos los días serás el hijo o hija de tus padres adoptivos. Tu familia adoptiva te amará y cuidará para siempre. Tu familia adoptiva conoce las experiencias buenas y las difíciles que has vivido. Puedes hablar con ella sobre esto cuando lo necesitas. Finalmente, me gustaría comentar algunos desafíos y brechas a acortar. Una de ellas son los contactos post-adoptivos, que desde mi experiencia es uno de los aspectos más complejos de concretar, ya que significa unar esfuerzos para que realmente en este caminando hacia la adopción el niño no se encuentre o se sienta en una senda bifurcada que lo confunda o lo divida. La guía, si bien invita al niño a que es posible mantener contacto con las figuras que han sido positivas para él, no siempre realmente esta invitación se logra concretar. Se requiere para eso entender la adopción con un enfoque de derecho, pero un enfoque de derecho para el niño, que implica que pueda integrar su derecho a vivir en familia con su derecho a la identidad. Para ello se requiere una institucionalidad que oferte dispositivos o prepare los que existan para facilitar una transición con mayores soportes para los actores principales, que son los niños, niñas, adolescentes, las familias adoptivas y las familias de acogida, de tal manera de disminuir los procesos ansiosos generadores de estrés, en donde cada interventor pueda tener un rol claro y definido, sin perder de vista que la emocionalidad de los actores principales debe ser acogida, elaborada y contenida con el fin de proteger y cuidar la nueva construcción vincular. Y de esa manera los contactos no se tornen amenazantes para ninguno de los actores y se centre realmente en el derecho del niño o niña. La necesidad de contacto que manifiesta un niño debiera ser parte de un plan coacordado con los actores principales y facilitado por los interventores, idealmente que este plan sea conocido por el tribunal. Finalmente, y como resumen, identidad, trayectoria, vínculo, transiciones, participación, contactos, derechos, son conceptos que surgen al leer esta guía, que se traducen en un lenguaje sencillo y en acciones prácticas y concretas, en pos de la integración y en oposición al despojo o al corte limpio. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Qué buen resumen y también muy interesante y creo muy desafiante todo lo que tenemos que aprender y ir viendo cómo desarrollamos nuestras intervenciones con los niños, niñas y adolescentes desde un enfoque que para mí es como relacional, como estás diciendo, Virginia, respetando la emocionalidad de todos los actores y mirando desde un enfoque que realmente entendemos la experiencia de este niño, niña y adolescente, desde sus ojos, desde su experiencia vivido en el día a día. Muchas gracias, Virginia. Ahora, Perdón, ¿sí? una cosa que quisiera agregar, además de los agradecimientos, porque es un excelente comentario de Virginia y estamos muy agradecidas también por ello, es que tenemos el desafío de hacer una guía más completa. Este es un inicio, ¿no? Que hemos comprometido también a hacer
otra guía más para niños que va a tomar otros temas más posteriores también y va a profundizar un poco más y va a tener también más elementos interactivos como los que mencionaba Virginia, y creo que son súper importantes, ¿no? Como una guía bitácora que vamos a completar y vamos a trabajar con mayor profundidad el año que viene con materiales de los niños también que están participando hoy en la investigación. Así que ese es un libro que hemos comprometido con los niños también, que vamos a hacerlos participar con sus mensajes, con sus preguntas, de manera mucho más centrada en la coinvestigación. También es algo que vamos a pedir también el apoyo de Virginia y de otros colegas como expertos para su revisión. Perfecto, Irene, muchas gracias. Quiero también decir si alguien participando hoy día quiere o tiene alguna pregunta, pueden hacer sus preguntas en el chat y al final de las presentaciones podemos ir respondiendo a esas preguntas. Ahora quiero presentar a Carlos Soto Ibarra. Carlos es psicólogo de la Universidad de La Serena, magíster en métodos para la investigación social de la Universidad Diego Portales. Tiene 20 años de ejercicio profesional. Es director del nuevo programa Captación de Familias de Acogida de la región metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Su trayectoria profesional la ha desempeñado en contexto de niñez, en situación de vulneración de derechos y área clínica. Además, cuenta con postformación en el ámbito psicoterapéutico y de intervención psicosocial con niños, niñas y adolescentes, familias y adopción. Hasta el año 2021 fue coordinador de la unidad de adopción de la región metropolitana, cargo en el cual pudo problematizar junto con otros profesionales el tema relacionado con niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de adopción. Adelante, Carlos. No sé si estás en silencio o si puedes hablar. Muchas gracias, Kate. Bueno, primero que todo, un saludo cordial a todas y todos los presentes. Y decir también que estoy muy contento de estar acá comentando esta guía de Caminando hacia la adopción en su versión familiar de acogida externa, ¿no? De alguna forma me acerca también a un área, a una temática en la cual tengo muchos afectos y a un área en particular a la cual le tengo mucha estima, ¿no? Dicho eso, me gustaría también señalar a modo general que creo que las tres guías complementan de muy buena manera el proceso de transición adoptiva y creo además que le hablan directamente a los actores principales de estas transiciones, ¿no? En un lenguaje, digamos, sencillo, en un lenguaje, digamos, asequible. Creo también que las guías destacan algo que hoy por hoy diría que es un consenso y un acuerdo, ¿no? En todos los que trabajamos en estos contextos, ¿no? Y que tiene que ver con la necesidad de que los procesos de transición sean paulatinos, sean progresivos, incluyan, digamos, acompañamiento y preparación tanto para los niños, niñas y adolescentes sujetos de adopción, como también para las familias, en este caso de acogida y de adopción propiamente tal. Y desde ese punto de vista, creo que también existe esta noción creciente de que los procesos tienen que estar centrados en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso quizás puede sonar de perogrullo, pero al momento de operacionalizar o al momento de concretizar, digamos, ese principio, creo que hay un acercamiento en la práctica en la cual yo veo como avances sumamente interesantes. Por cierto, hay que trabajar mucho todavía, pero creo que respecto a lo que teníamos antes, es un avance. Como les decía, la guía que me correspondió a mí revisar es la guía Caminando hacia la adopción en su versión de familias acogidas externas. Y me parece sumamente interesante desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista operativo, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, me parece sumamente relevante, ¿no? Ya que la guía nombra, ¿no? El proceso como tal, ¿no? Y también define lo que vamos a entender por un proceso de transición, ¿no? Como un movimiento del niño, niña y adolescente sujeto de adopción desde un sistema de cuidado alternativo a uno en el cual esperamos que sea
el sistema definitivo, ¿no? Esa es de alguna forma nuestra pretensión. Ahora, creo también que la importancia de aquello estriba en el hecho de que connota un proceso que es sumamente complejo y en el cual existen diversos elementos y acciones a considerar, ¿no? Y lo señalo porque comúnmente se tiende a referir el proceso de transición con conceptos que en mi opinión lo acotan, ¿no? Lo simplifican en exceso, lo sujetan a un hito determinado y entendemos y genera la comprensión de que es un proceso lineal, ¿no? Cuando nos referimos, por ejemplo, con los conceptos de preenlace, enlace o incluso posenlace, ¿no? Y creo que de alguna manera no se condice, insisto, con la complejidad que tienen estos procesos. Creo también que hablar de transición o de transiciones adoptivas nos pone al día, ¿no? Con lo que se hace en la realidad internacional, nos pone al día también con la evidencia, ¿no? Y en ese sentido creo que es sumamente, digamos, importante. Y desde el punto de vista operativo, creo que la guía entrega una serie de principios fundamentales a tener en cuenta para trabajar estos procesos de transición, ¿no? O al menos los aspectos mínimos a considerar, o los desde, ¿no? Que tenemos que considerar al momento de operacionalizar, por ejemplo, un plan de transiciones, ¿no? Pero, insisto, lo hace desde una posición en la cual el niño, niña, adolescente, sujeto de estos procesos, tiene que ser de alguna forma el protagonista, ¿no? Y creo también ahí que la relevancia de la guía es que sitúa de alguna manera el rol de la familia de acogida externa en esto. Ahora, en mi opinión, el rol debe ir en la línea de la escucha, ¿no? Y de la comprensión empática de todo lo que subjetivamente va a ir surgiendo durante el proceso, ¿no? Y de cómo esto se pone al servicio del mismo. Y en ese sentido creo que es sumamente importante el movimiento que se genera ahí, porque el rol, desde mi punto de vista, que tenemos los adultos que participamos en esto, es poder contribuir a la elaboración de las distintas experiencias, ¿no? Que va viviendo el niño, niña, adolescente, sujeto de adopción, para su posterior integración, ¿no? Y en eso, citando de alguna forma el comentario de Virginia, se tiene que dar necesariamente en un contexto relacional, ¿no? Donde de alguna forma nuestras acciones puedan estar articuladas. Quisiera decir también que, bueno, en mi práctica profesional, cada cierto tiempo, digamos, se me consulta esto, ¿no? O más bien se me interpela respecto de por qué los niños, niñas que están en una familia de acogida, ¿no? Tienen que salir de esa familia, por así decirlo, e insertarse en una familia adoptiva, ¿no? Bajo el argumento de que aquello pudiera ser traumático. Y ante eso yo siempre respondo lo mismo, ¿no? En términos de señalar que no debiera, digamos, existir tal trauma si todos los adultos, ¿no? Que participamos en el proceso ponemos en relieve las necesidades del niño, ¿no? Y logramos transmitir una noción al niño o niña de coherencia y de continuidad vincular, ¿no? Más que el corte, ¿no? Y la separación, ¿no? Y yo creo que ese es el desafío, ¿no? De qué manera somos capaces de poner entre paréntesis nuestros deseos o pretensiones adultas, ¿no? Y podamos de alguna forma generar esa línea demarcatoria ahí, qué es lo que es de uno, qué es lo que es de los adultos y qué es lo que es también necesario que el niño vaya asimilando. Y claro, creo que también ahí hay un condicionamiento que se da muchas veces también por una ley que quizás no favorece mucho esa integración. Pero diría yo que el factor más potente claramente tiene que ver desde mi punto de vista de aspectos que están en la cultura, ¿no? En la cultura o en la sociedad respecto de cómo significamos, ¿no? Los procesos de adopción en nuestro país o en nuestra realidad. Creo también que otro principio sumamente interesante y que es de relevancia mencionar es el hecho de que esta guía, y siguiendo con lo que señalaba Virginia, se centra en que tiene que ser un proceso participativo, ¿no? Y creo que eso permite que a la familia de acogida, ¿no? De alguna forma se le dé voz también en esto, ¿no?
Y creo que en la medida que los procesos sean participativos, permite, ¿no?, que los actores, y en este caso la familia de acogida, pueda ser agente activa y operante en este proceso, ¿no? Más que un agente pasivo, ¿no?, u objeto de la intervención. De alguna manera la guía releva el principal protagonismo que tiene la familia de acogida en el proceso, ¿no?, de cómo cómo a partir de la familia de acogida también puede canalizar una serie de aspectos que son sumamente necesarios de transmitir al niño, ¿no?, o de ir ayudando en su continencia y en su elaboración. Ahora, también me parece sumamente relevante el hecho de que la guía valida, ¿no?, el aspecto emocional, ¿no?, o el aspecto afectivo que surge en estos procesos, ¿no? Y lo señalo desde el punto de vista de que entrega orientaciones, ¿no? No normaliza los afectos, pero tampoco, creo yo, los niega, ¿no? Sino que creo que los sitúa en un contexto debido para su intervención. Insisto, realizando recomendaciones, dando orientaciones respecto de cómo trabajar este aspecto, ¿no? Y en ese mismo sentido destaco que esa vivencia subjetiva que va surgiendo en los propios adultos, ¿no? Ahí en la guía se menciona la posibilidad de que esos afectos también, ¿no?, no tienen que esconderse, sino que tienen que mostrarse al niño, ¿no? Pero lo interesante es que el movimiento ahí es que tienen que mostrarse desde el punto de vista de que esos afectos no de alguna manera traigan consecuencias negativas para el niño, ¿no? Y en ese sentido, creo que es súper importante cómo la guía los presenta, porque de alguna manera esa realidad emocional, ¿no?, debiera transmitirse al niño en términos de poder valorar, por ejemplo, su permanencia en la familia de acogida, ¿no?, su vivencia, su experiencia, pero también validando a la familia adoptiva y valorando, por cierto, también el proceso de adopción. Me parece particularmente importante también porque rescata, ¿no?, y entrega orientaciones a las familias para que de alguna manera puedan dar continencia también quizá a esos aspectos quizás un tanto contradictorios, ¿no?, o esas emociones ambivalentes que surgen a lo largo del proceso y que pueden gatillarse en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y de cómo eso no necesariamente se va a dar a través de la palabra, sino que también se va a dar a través de comportamientos o actitudes, ¿no?, que muchas veces nos cuesta a los adultos quizás decodificar, ¿no? En un mundo donde el lenguaje quizás adulto se canaliza a través de la palabra, creo que es sumamente importante abrir ahí el espacio a ámbitos simbólicos, tal vez, donde no necesariamente el habla, ¿no?, tiene la primacía, ¿no? Y claro está que en los niños, niñas, particularmente, existen otras manifestaciones también que son necesarias de canalizar. En este mismo sentido también quisiera decir que me gustó mucho el enunciado que aparece en la página 6 de la guía, ¿no?, que se titula Dale permiso para partir, ¿no? En relación a que esto no implique, ¿no?, traspasarle al niño o niña una atención innecesaria, ¿no?, relativa a posibles resistencias que puedan surgir, ya sea desde la familia de acogida al proceso adoptivo o desde la familia de acogida a la propia familia adoptiva, ¿no? Y también, como lo decía hace un rato, ¿no?, de cómo es posible validar, digamos, esos sentimientos que pueden surgir, sentimientos contradictorios muchas veces que pueden surgir en los niños, niñas y adolescentes. Hay una parte que es sumamente también importante y que tiene que ver con que la guía habla o hace referencia a lo que es la continuidad sensorial, a la continuidad material, a la continuidad de rutinas, a la necesidad de que existan ese tipo de continuidades para propender a una seguridad, ¿no? Estar atentos, por ejemplo, y atentas a los cambios de comportamiento que puede manifestar el niño, niña y adolescente, ¿no? Y de cómo eso se pone al servicio de la intervención de los propios equipos profesionales. Es una invitación, diría yo, a pensar, ¿no?, o a pensarlo más allá de las preconcepciones, ¿no?, o de lo que uno esperaría, ¿no?, pudieran ser los comportamientos de los niños, niñas en un proceso de adopción. Ahora, claro está que el sentido de esto es mantener
una transición que sea respetuosa, ¿no? Y con niveles de estrés, yo diría bajo control, un poco en la línea de lo que mencionaba Virginia, ¿no? Que si bien uno podría pensar que el estrés es un elemento necesario para generar una futura vinculación o vínculo de apego, también sabemos que si se dispara ese estrés de manera descontrolada, el proceso aquí se nos sale un poco de curso, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que logra ese equilibrio de poder ir respetando. E insisto, entrega nociones desde este punto de vista para ser operacionalizadas en un plan de transiciones. Otro aspecto interesante de la guía es sin duda el tema que hace referencia a los tiempos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En los procesos de transición. Y que también al menos me resuena a mí como la necesidad de poder operacionalizar esos tiempos, ¿no? De acuerdo a las particularidades de cada caso, ¿no? Y si bien los procesos de transición adoptiva, diría yo, desde un tiempo a esta parte, han tenido una evolución sumamente interesante a lo largo de los años, influido también, diría yo, por el trabajo que se ha realizado con niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de adopción, creo que resulta necesario remirar estos procesos, ¿no? En función de esas particularidades. Y lo digo porque he observado que también las nociones asociadas, como por ejemplo, al principio de progresividad, en algunos casos tiende a homogeneizarse, ¿no? Es decir, se trabajan más o menos los mismos tiempos, ¿no? O las mismas consideraciones en determinado tipo de situaciones. Por ejemplo, en casos de niños, niñas y adolescentes, en los cuales manifiestan algún tipo de conducta externalizante o de tipo disruptivo, ¿no? No obstante, en otro tipo de situaciones, por ejemplo, de reacciones que tienden más bien a lo internalizante, se acotarían, ¿no? Entonces, claro, ahí quizá hay un riesgo ahí de rigidez, ¿no? Ahora bien, creo que aquello, y no lo critico, ¿no? De alguna forma, en ese fenómeno diría que ha influido de manera importante las experiencias fallidas de adopción y de ruptura, ¿no? Sobre todo en el primer grupo de situaciones, me refiero a las de tipo externalizante. Ahora, esto yo lo señalo a partir de las propias atribuciones que hacen las familias al momento de, por ejemplo, recabar información cuando ocurren estas situaciones lamentables. Y pongo el énfasis en el establecimiento y cristalización de estas prácticas también como un tema que es necesario a continuar trabajando, ¿no? Y destacar el hecho de que los tiempos ojalá sean operacionalizables de acuerdo a la situación particular de los niños, niñas y adolescentes, pero también de acuerdo al contexto que tenemos para realizar una transición adoptiva. Y creo que la guía hace un llamado también a aquello. Por último, me quiero referir al apartado asociado con el trabajo de orígenes y de historización de los niños, niñas y adolescentes. Y asociado también de alguna forma a la posibilidad de generar contactos con las familias de acogida una vez integrado el niño o niña a su familia adoptiva, ¿no? Respecto al primer tema, ¿no? El tema de orígenes, pienso que la guía sitúa a la familia de acogida como una instancia mediadora, ¿no? Relevante para hacer la integración de lo pasado o lo vivido y con un futuro también que deviene, ¿no? Resulta fundamental porque este trabajo de seguro puede marcar una pauta, ¿no? Para el trabajo que pudiera realizar la familia adoptiva, sin duda. Ahora, me parece relevante que la guía diferencie la necesidad de este trabajo de acuerdo al tramo etario, ¿no? Porque también es un tema que es necesario ahí, digamos, trabajar o operacionalizar, ¿no? Bueno, ya lo mencionaba Virginia, y que tiene más experiencia en la intervención con niños y niñas en contextos de adopción, ¿no? Y en relación con el plan de contactos, creo que la guía da recomendaciones sumamente pertinentes respecto de cómo canalizar dicha disposición en la familia de acogida, ¿no? De la necesidad que sea un tema abordado y de la necesidad de que sea trabajado en el contexto de intervención. No obstante, también creo, ¿no?, que se hace cargo de la realidad que vivimos en Chile. Y lo digo porque los planes de contacto no es un área, diría yo, desarrollada
en los procesos de adopción en nuestro país. Diría yo que más bien está en pañales, ¿no? Y esto diría por un tema de tipo normativo, ¿no? Pero también por un tema de recursos. Pero a eso agregaría como otra causa, ¿no? A algunos aspectos que están presentes en la cultura, ¿no? Como lo mencionaba hace un rato, que es respecto de cómo comprendemos las situaciones de vulneraciones de derechos y sus condiciones de posibilidad de restauración, ¿no? Y yo creo que ahí hay un peso importante, insisto, de la cultura. Y desde mi perspectiva, estamos bajo una noción que tiende a dar extremada importancia a derechos que son, por así decirlo, tangibles o concretos, ¿no? Y de los cuales podemos desprender cierta materialidad, lo pongo ahí entre comillas, como por ejemplo el derecho a ir en familia, con todo lo que conlleva manutención, ¿no? Por ejemplo, salud, educación, desarrollo, alimentación, ¿no? Y esto en desmedro de derechos que están revestidos, por así decirlo, de cierta intangibilidad, ¿no? De naturaleza más simbólica y que operan quizás más a nivel inmaterial, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí este es un aspecto que claramente requiere de ser trabajado porque advierto que hay sesgos importantes. Y creo que la guía también es una invitación, ¿no? a comenzar a trabajar este aspecto, ¿no? Para finalizar, me gustaría, digamos, remarcar la idea de que la guía es un desde, ¿no? Y me parece sumamente interesante porque siento yo que se pueden hacer futuras y sucesivas versiones de estas guías que vayan incorporando, por ejemplo, otro tipo de principios, otro tipo de elementos, que puedan incluir, por ejemplo, buenas prácticas, que puedan incluir casos concretos, viñetas de casos concretos, ¿no? No con el fin, insisto, de que esto sea como un manual de recetario, ¿no? Porque también creo yo que la excesiva especificidad tiene ese riesgo, ¿no? De que esto se aplique como si fuera un manual, y la intención de la guía no es que sea un manual, ¿no? Sino que la intención de la guía es precisamente tener ciertos elementos de referencia para poder construir planes de transición, ¿no? De manera rigurosos, ¿no? De manera objetivable, y por sobre todo, diría yo, evaluable. Y cuando hablo de evaluable, estoy haciendo referencia a que podamos, de alguna manera, ir contrastando también las distintas vivencias o experiencias que se siguen en un proceso de transición, ¿no? Y lo señalo porque eh, los procesos de transición no pueden quedar, digamos, al ánimo, ¿no? O al ánimos de las personas o a los profesionales que participan, o de los adultos que participan en estos procesos. De alguna forma tienen que ser contrastables. Yo siempre lo conversaba, ¿no? Con las aquí presentes, ¿no? Con Irene, con Lorena, Virginia, de que el tiempo, ¿no? O la progresividad en el tiempo tiene que estar de alguna manera sujeta o anclada a ciertos objetivos, ¿no? Y esos objetivos tienen que estar de alguna manera operacionalizados, como lo decía, a las particularidades de cada niño, niña, adolescente, respecto a lo que uno pudiera esperar, respecto de cómo se va a desplegar necesariamente esa subjetividad, ¿no? Eso. Muchas gracias por la invitación, insisto nuevamente. Fue un trabajo y una revisión que para mí fue del todo gratificante, porque quiero decir que me alegra mucho que esté este material disponible para todos y todas quienes trabajamos en estos procesos. Así que gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Carlos, por sus comentarios y muy buenas reflexiones. Ciertamente yo creo que hay muchos programas y además familias de acogida que están a la espera de leer las guías y poder como, reflexionar sobre ellas también. Irene, no sé si tienes algún comentario o algo que quieres agregar. Al final lo dejamos para conversar también con las personas que quieran comentar o preguntar. Muchas gracias de todas maneras a Virginia, a Carlos nuevamente, porque son un lujo sus comentarios y su presencia aquí hoy día. Perfecto, gracias, Irene. Ya, ahora presentaré a Lorena Jiménez. Lorena es psicóloga de la Universidad de La Serena. Tiene 20 años de experiencia trabajando con niños, niñas y jóvenes con sus derechos vulnerados, de los cuales ha trabajado por 13 años en adopción.
Tiene 8 años de experiencias en acompañar a familias en las etapas pre- y post-adoptiva. Actualmente es jefa de la unidad de adopción de la región metropolitana del Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez. Adelante, Lorena. No sé si puedes hablar, ¿estás en silencio? Ahí parece, ¿no? Sí, perfecto. Me gustaría partir diciendo que me siento especialmente honrada de poder estar acá. Como decía Irene, estas fueron muchas conversaciones que desembocaron en este trabajo que a mí me hubiese encantado tener al momento en que Adopción comenzó a trabajar más recurrentemente con los programas de familia de acogida. Creo que ha sido una oportunidad enorme para nosotros el que ustedes tengan la posibilidad o hayan tenido la posibilidad de plasmar en un instrumento principios fundamentales para favorecer los procesos de adopción, ¿no? Pensaba en que muchas de las orientaciones que aquí se dan, uno se las entrega verbalmente a las familias, pero que sin duda, entre tanta información que uno entrega, hay muchas cosas que se van olvidando, que se desdibujan en el camino, y tener una guía sobre la cual las familias puedan volver una y otra vez, cada vez que sea necesario, creo que tiene una riqueza enorme. Cuando me tocó leer la guía que yo debo comentar, me pasaba que, si bien me resulta súper enriquecedora para el trabajo que hacemos todos los que ocupamos distintas veredas en los procesos de adopción, creo que también es un desafío a poder incorporar un paradigma nuevo, especialmente en lo que dice relación con las familias de acogida. Porque si finalmente uno no es capaz de modificar ciertas representaciones mentales en relación a las familias de acogida, a los niños y a las familias adoptivas, las guías no van a tener un impacto significativo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer una invitación a que todos las podamos leer y a que confiemos que en verdad sirven, ¿no? Y mientras yo las leía, todo el tiempo me iban emergiendo. Llevo 8 años en acompañamiento post-adoptivo, entonces me fue inevitable, cada vez que leía cualquiera de sus frases o cualquiera de sus principios, volver sobre experiencias que tengo la posibilidad de ver en el campo mismo, ¿no? Especialmente, como digo, en lo post-adoptivo. Y comencé a hacer como un retroceso en el tiempo y comencé a rememorar cuando la unidad de adopción recién partió a trabajar con los FAE de administración directa, especialmente, si bien la unidad de adopción trabajó siempre con familias de acogida, pero eran muy ocasionales esos procesos. Pero cuando se crean los FAE de administración directa, entonces nos convertimos en primos hermanos, ¿no? Y desde que ellos existen no hemos parado de enlazar juntos, y un gran número de niños que hoy día se van en adopción vienen de las familias de acogida de administración directa. Y pensaba, como digo y repito, qué importante hubiese sido tener estas guías en ese momento, y no solo nosotros, sino también los contextos legales. Me pareció fantástico escucharte, Irene, que está pensado construir una guía para ello. Porque no era raro antes recibir una resolución de un tribunal que nos ordenaba el enlace y el inicio de la convivencia en el mismo día, ¿no? Entonces, si no solo nosotros como profesionales, sino el contexto legal no se aúna, ¿cierto? No generamos un trabajo colaborativo, también va a ser más difícil que éstas se instalen con todo el impacto que uno espera que puedan tener. Para partir, creo que es súper importante un poco resaltar también lo que viene diciendo Carlos todo el rato, ¿no? La importancia que tiene para las unidades de adopción poder transmitirles a las familias que los niños necesitan poder tener la noción de un proceso de transición desde el lugar donde están y hacia el lugar donde van, ¿cierto? Y que este tránsito ojalá de ninguna manera signifique que van a perder aquello que ha sido importante para ellos.
y a su vez ayudar a las familias adoptivas a que puedan aterrizar las expectativas de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un primer encuentro. Todavía seguimos viendo familias que piensan que el primer día van a, lo he escuchado, sentir como si fuera el día del año nuevo, donde explotan los fuegos artificiales cuando son las 12 de la noche, ¿no? Entonces creo que siempre aterrizar a las familias hacia que los niños experimentan diversas sensaciones, ¿no? Muchas de ellas encontradas. Felicidad por la familia que han esperado tanto tiempo, como lo desagrega la guía. Temor por ir a un espacio desconocido. Tristeza por dejar a su familia de acogida y a la red extendida de esa familia de acogida. Tristeza por dejar a los amigos del condominio donde por tanto tiempo han jugado, ¿no? Creo que ese es un buen punto de inicio. Y el que la familia adoptiva tenga la posibilidad de leerlo ahí en la guía, creo que va a ayudar a que efectivamente la expectativa sea más realista, y que siempre su expectativa ojalá esté centrada, ¿cierto? Entonces en que los niños van a transitar por una serie de emociones. Recordaba cuando tuvimos los primeros enlaces entre la unidad de adopción, como decía, y los FAE de administración directa, hubo muchos procesos donde las familias nunca llegaron a conocerse. E incluso nosotros estábamos debutando, ¿cierto? Se pensaba que un buen espacio para llevar a cabo los procesos de transición eran espacios neutrales, decíamos nosotros, ¿no? Que o eran las oficinas de FAE a los que los niños iban de vez en cuando, no siendo necesariamente un lugar conocido y seguro para ellos, o también muchas veces ocupamos las propias dependencias de la unidad de adopción, lugar al que los niños nunca antes habían ido. Entonces miraba con una cierta como sorpresa, ¿no? De cómo hicimos aquel trabajo pensando en su momento que eso era lo mejor, pero también con mucha esperanza de que los equipos rápidamente nos fuimos dando cuenta, FAE, creo que FAE y nosotros fuimos capaces de darnos cuenta que eso no era lo mejor para los niños, ¿no? Y bien tímidamente comenzamos a trabajar procesos donde las familias se conocieran. Sin embargo, creo que ahí se nos abre un desafío. No voy a dejar los desafíos para el final, si los voy a ir mencionando desde ya. Creo que todavía nos falta poder favorecer la relación entre ambas familias de manera previa, incluso a los encuentros donde ya se incorporen a los niños. En la práctica hemos tenido experiencias en la unidad donde hermanos se han ido por separado en adopción, al mismo tiempo con familias distintas, y lo que ha impactado positivamente en el compromiso de estas familias para mantener el vínculo fraterno es que nosotros hemos dispuesto un tiempo y un trabajo para que las familias puedan conocerse, ¿no? Que se genere un vínculo primero entre ellas, que se reconozcan en lo común, en lo distinto, tratando de avanzar hacia que incipientemente se genere confianza para que entonces después se avance a la incorporación de los niños en sus respectivos procesos. Y creo que esa práctica es una práctica a la que podríamos darle un poco más de tiempo cuando se enlaza un niño desde familia de acogida, ¿no? Es decir, generar muchas más instancias que las que generamos para poder incipientemente generar un vínculo, que las familias se conozcan, ¿cierto? Y donde las familias no solamente hagan un repaso de la rutina que tiene el niño, ¿cierto? De cómo le ha ido en el colegio, cómo está en el tema de salud, sino donde pueda traspasar, ¿cierto? La guía lo describe súper bien, donde pueda traspasar todo ese mundo más íntimo del niño, ¿no? Todos esos rituales que ellos tienen como familias para que a su vez la adoptiva pueda darle continuidad a las mismas. En la práctica yo diría que la pandemia también fue un elemento que sin querer ayudó, pero de una manera enorme a entender que era súper importante para los niños enlazarse desde sus casas, ¿no? Desde los lugares que ellos conocen, y entonces hemos visto cómo los niños toman de la mano la primera vez que la familia adoptiva lo visita, y los niños los llevan a recorrer la casa completa, y los invitan al dormitorio de la pareja que los ha estado cuidando, y los invitan al dormitorio suyo. Es decir, exploran con una tranquilidad
que al menos a mí, que me tocó acompañar muchos procesos de enlace en las dependencias de FAO, la unidad de adopción, yo nunca vi esa tranquilidad con que los niños se disponían a una interacción con estas personas que se les están presentando como su familia adoptiva. Entonces creo que a la pandemia hay que agradecerle sin duda muchas prácticas y en especial esta, porque desde aquello entonces nosotros comunidad tuvimos la posibilidad de ver in situ los beneficios que tenía y hemos seguido, ahora ya no tenemos, ¿cierto?, la pandemia de por medio. Sin embargo, todos los procesos que llevamos en conjunto con los FAES hoy día sitúan el espacio de encuentro como principal espacio de encuentro la casa del niño, ¿no?, su domicilio. En eso también decir que las familias de acogida han sido tremendamente generosas en abrir sus puertas y dejar que esta familia, ¿cierto?, se incorpore, han sido tremendamente generosas en permitir que la familia vaya en la mañana, vaya en la tarde, vaya vespertino, vaya fin de semana. Muchas veces la familia de acogida también está invitando a su red más cercana para que se conozca con la familia de acogida, es decir, prácticas que verdaderamente solo permiten más beneficios a la familia adoptiva, ¿no? Porque entonces puede ir integrando información que llega de su hijo, no solo desde aquellos que han sido los cuidadores principales, sino también de aquellos que han colaborado en ese cuidado. Importante señalar también que desde la unidad de adopción, a propósito de todo este aprendizaje, fuertemente estamos trabajando, y yo diría que las familias por lo general son familias tremendamente permeables, ¿no? Entonces, de nuevo vuelvo con lo que decía inicialmente, con la responsabilidad que tenemos los equipos de creer que hacer las cosas de esta forma va a beneficiar a los niños, va a beneficiar un proceso en particular. Porque con esa convicción es que uno puede formar a las familias, ¿no?, incorporar la importancia de la apertura al vínculo con las familias adoptivas, no solo en el proceso de transición, sino también en forma posterior. Y ahí hemos debutado con algunas experiencias cuando vemos un poco más de ansiedad o en la familia adoptiva o en la familia de acogida o en ambas. Hemos debutado dejando estructurados los primeros meses pequeños planes de contacto, ¿no? Entonces las familias saben perfectamente qué días se van a llamar o qué días se van a encontrar, en qué horarios, ¿no? Para después transitar entonces a una relación, por supuesto, más espontánea y libre de acuerdo a sus propias necesidades. No en todos los casos lo hemos necesitado, pero en algunos, como digo, donde vemos que la emocionalidad está un poquito más disparada, entonces hemos generado esta estructura del contacto porque vemos que en sí misma es contenedora, ¿no? Y en el caso de los niños, muchas veces saber que la videollamada con su familia de acogida va a ser tales días en tales horarios también le permite una predictibilidad del mismo y asegura, ¿cierto?, que no se pierda la relación. Decir que en general los procesos, y en los últimos 2 años yo diría que son la gran mayoría de las adopciones de niños que venían de familia acogida, las familias se han mantenido en contacto. Repetir solamente, ¿no?, todos los beneficios que tiene, no solo para la familia adoptiva y para el niño, sino también para las familias de acogida. A mí me tocó ver mucho el dolor de las familias de acogida cuando perdía a un niño y no había contacto posteriormente, ¿no? Y también eso implicaba que lo más probable es que esta familia de acogida no quisiera tener otro acogimiento porque el dolor era un dolor profundo y genuino, ¿no? Y también he visto entonces que aquellas familias que han tenido la posibilidad de mantener, ¿cierto?, en vista, en relación a este pequeño que cuidaron con tanto ahínco, porque verdaderamente uno ve que la familia de acogida incorpora a los niños como un hijo más, ¿no? Y cuando hay hijos, ese es un hermano más, o sea, la familia de acogida le da el lugar que uno espera que le dé. Entonces, en la medida que ellos mantienen el contacto con este niño, esta niña y su familia adoptiva, entonces también tenemos la posibilidad de que ese espacio acogedor, ¿cierto?, vuelva a disponerse hacia otro acogimiento, que para nosotros como servicio, sin duda, hoy día se vuelve sumamente relevante, ¿cierto?, con toda la crisis que tenemos en relación a los
a los cupos disponibles para los niños y además pensando en que la política pública hoy día apunta, ¿cierto?, a que todos los niños de 0 a 3 puedan tener la posibilidad de estar en familia de acogida. Está de más decir, ¿no?, que nosotros desde adopción con total nitidez vemos las diferencias de un niño que va en adopción desde una familia de acogida a aquel que va desde una residencia. O sea, es un mundo de diferencia. Y sin duda, yo también quisiera decir con propiedad que la mayoría de los procesos que no resultan correlacionan con que los niños han estado en un espacio de residencia al momento del enlace. El porcentaje de procesos que no resultan son bajísimos de aquellos niños que han venido de familia de acogida, ¿ya? Y de hecho, yo diría que de los FAE de administración directa, afortunadamente, no hemos tenido ningún proceso que haya fallado. Creo que sin duda también ahí hay un espacio interesante de investigación, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo ahí, que favorece los procesos de adopción y que estos se vuelven, ocupando este concepto neoliberal que decías tú, Irene, más exitosos o más positivos. Por otro lado, mantener el contacto entre ambas familias, ¿cierto? Decía muy desde una vereda del frente, no trabajo en familia de acogida, pero ¿cuáles podrían ser los beneficios para ello? En relación a las familias adoptivas, sin duda ganan una red de apoyo importante. Me ha tocado ver muchos casos donde las familias ha pedido, ¿cierto?, a la familia de acogida la posibilidad de que cuide al niño, no sé, porque tenían una fiesta, por ejemplo, y la familia adoptiva sabe que en ese espacio el niño va a estar bien, va a estar tranquilo, confían en que la familia de acogida es verdaderamente una red muy positiva. Tengo muchas, yo siempre hablo de las familias adoptivas lamentablemente como si fueran mías, no lo son, pero es una deformación. Tengo muchas familias que se mantienen en contacto con las familias de acogida y las familias adoptivas verdaderamente aprenden mucho, ¿no? Y a través del tiempo la familia también va transmitiendo un montón de información que en los primeros momentos, en los primeros meses no hubo oportunidad de entregar, pero sí van entregando en la medida que la relación se mantiene. Y yo quisiera también decir con propiedad que aquellas ideas o aquellos mitos de que si la familia de acogida se mantiene en la vida del niño, como que el niño se pudiera confundir. Eso lo he escuchado no solo de las familias adoptivas, lo he escuchado también de los profesionales, ¿no?, de diversos lados. Yo diría con propiedad que los niños tienen una habilidad enorme y probablemente en parte, ¿cierto?, tiene que ver con la presentación de Virginia en relación a la preparación que se hace de los niños, ¿cierto?, y a la preparación que se hace de los adultos en relación a seguir trabajando, cuál es la diferencia entre una familia de acogida versus una adoptiva, sino que los niños en sí mismos son sumamente habilidosos, ¿cierto?, en reconocer que la familia adoptiva finalmente llega a ocupar un lugar trascendente distinto del lugar que ocupaba la familia de acogida. Y siempre recuerdo con mucha simpatía un proceso de un pequeño que se fue en adopción el año pasado a la edad de 4 años, que estuvo 3 años con su familia de acogida, que la familia adoptiva afortunadamente siempre comprendió que su hijo llevaba casi toda su vida con la familia de acogida y por ende lo sintieron siempre como algo importante el mantener el vínculo con esta familia, ¿no? Y de hecho convirtieron a la familia de acogida en los padrinos de su hijo, de manera de darle un espacio formal en la familia. Y ellos se han seguido viendo, se ven con bastante frecuencia, una vez al mes, se visitan mutuamente, y en alguna oportunidad la familia de adoptiva visita a la de acogida, entonces la de acogida, los papás de acogida invitan a este pequeño, una parcela, como a dar un paseo, y los papás adoptivos le dicen, ve con ellos, dan una vuelta, qué sé yo, tienen esta actividad social, y de retorno a casa, el pequeño les dice a los papás, yo les quiero decir algo, ya llevaban ellos como 1 año, así que a esa altura el niño tenía 5, les dice, yo quiero mucho, y nombra a los papás de acogida, yo los quiero mucho, pero no quiero que me vuelvan a dejar solo con ellos, ¿no? Entonces,
sobre ese episodio que la familia adoptiva me contaba, conversamos largamente, porque finalmente yo creo que muestra cómo los niños van situando de una manera distinta a la familia de acogida, ¿no? Y logran entender finalmente que la familia adoptiva es su familia para siempre. Lo pongo como un ejemplo porque creo que muestra con total claridad la habilidad que tienen los niños de no confundirse y de entender qué lugar ocupa cada una de estas familias en su vida, y también qué lugar ocupa, ¿cierto?, la familia de origen y todos los otros que han pasado por su vida también. Bueno, como decía, lo mencionó Carlos, ¿cierto? La guía habla con total claridad de aquello. La importancia que tiene que en la medida que los niños ven que ambas familias se disponen a colaborar en conjunto, y que la familia de acogida finalmente simbólicamente autoriza al niño, creo que eso tiene un valor increíble. Y lo digo así porque en aquellos procesos que rememoraba hace un momento donde las familias no se conocieron, ¿cierto? Entonces no existió este simbolismo de permitir al niño, ¿cierto?, explorar con tranquilidad, con su venia. Vimos niños que estuvieron inicialmente más desregulados emocionalmente. Recuerdo reportes de familias que decían estaba almorzando y le caía una lágrima, o estábamos en el patio y miraban nostálgicos hacia el cielo, o que derechamente llamaban llorando a su familia acogida. Entonces, repito una vez más, yo creo que nosotros como profesionales, si estamos convencidos de que trabajar de esta manera es beneficioso con los niños, pero también con los adultos, nosotros podemos favorecer que esto ocurra así, ¿no? Vuelvo a señalar, yo creo que partimos inicialmente desde una desconfianza hacia la familia de acogida increíble, a tal punto que las familias adoptivas se estacionaban 3 cuadras de distancia para que la familia de acogida no fuera a reconocer su patente. No obstante, me parece que la familia de acogida no solo favorece con el cuidado que otorga al niño y el impacto que éste tiene en su desarrollo, sino que puede ser un aliado trascendente para un proceso de adopción. Como digo y repito, no solo en la transición, sino también una vez que el niño se ha incorporado ya a su familia de manera definitiva. Entonces yo también hago una invitación, ¿cierto?, a que podamos entender que la familia de acogida puede ser un aliado enorme. Y a propósito de la lectura de las guías también, y a propósito de los desafíos, siento que estamos aún dando poco espacio a la familia adoptiva y a la de acogida para que tenga más participación en el diseño de los procesos de transición, ¿no? Todavía tenemos muy alojado en nosotros como profesionales, muy arrogada esa propiedad, ¿cierto?, de que somos nosotros quienes sabemos cómo tenemos que diseñar los procesos de transición. Yo creo que aquí se nos abre un desafío enorme en que a su vez sea el equipo de la familia de acogida quien, ¿cierto?, le dé un espacio protagónico a la familia y en el caso nuestro a la familia adoptiva, de manera que ellos puedan decir también, ¿cierto?, qué actividades pudiéramos sumar a este proceso, dónde, ¿cierto?, quiénes. Creo que tienen mucho que decir y que todavía no hemos podido darle el espacio que creo que merecen tener. Creo que una tarea que nosotros comunidad de adopción veníamos relevando como desafío, bueno, nos encontró la pandemia, luego nos encontró el cambio institucional, y la unidad en particular, creo que todas las unidades del país en realidad hemos estado en un proceso de adaptación, pero creo que nosotros como adopción tenemos que avanzar fuertemente finalmente hacia la construcción de una asociación de familias adoptivas. Sabemos que las familias de acogida nos llevan la delantera en eso, de manera que puedan interlocutar de manera directa, pero también que puedan ser un colaborador más en los procesos de transición.
para la familia acogida sabemos no es lo mismo que yo le diga, mira, tu niño está pasando o puede pasar por esto, a que se lo diga otra familia que ha vivido lo mismo, ¿no? Llega de manera distinta, se entiende de manera distinta, tiene un valor diferente. Entonces, en la lectura de las guías también me volvió a surgir como esta tarea que tengo dentro de varias en carpeta pendientes. Creo que culturalmente estamos en un momento donde las familias en general, la sociedad en general valora la asociatividad, ¿no? Porque de hecho el servicio en el año 2017 le pagó a un programa para que pudiera generar una asociación de familias adoptivas, pero creo que finalmente eso no cuajó porque creo que no era lo que en ese momento probablemente con tanta claridad se veía como una necesidad. Pero hoy día yo recojo no solo de los procesos, sino de las propias familias la necesidad de que exista, ¿cierto?, un espacio que pueda ser contenedor, que pueda ser acompañante. Bueno, y como decía, leyendo la guía, otra vez más asoma como una necesidad súper sentida que no hemos podido concretar. Así que, bueno, otro elemento, y como ya para ir finalizando, que se vuelve desde todo punto de vista relevante, son, y me gustó mucho la guía en un inicio, porque la guía señala, ¿cierto?, que los tiempos de transición habla de los mínimos, aunque yo diría que ese mínimo, a mí me pareció un poco corto, se habla como de un mínimo de una semana. En esta unidad de adopción, para nosotros hoy día la transición mínima, contando actividades de preparación hacia el inicio de la convivencia, el mínimo es un mes, y a su vez tenemos procesos que pueden durar 6 u 8 meses, va a depender de la necesidad que exista, ¿cierto? De cuántas, como decía Virginia al inicio, ¿no? Cuántas transiciones ha tenido ese niño, cuántos vínculos ha tenido. Por tanto, voy cerrando, sí. Por tanto, creo que lo del tiempo es súper relevante, también no tenerlo solamente nosotros como equipo, claro, sino transmitírselos a las familias, porque aquí entonces se va a volver súper relevante que las familias desde el inicio tengan tiempo suficiente, ¿cierto?, para poder disponerlos a las transiciones dependiendo de cuánto dure de acuerdo al caso. Estaba cerrando ya, como decía, así que también me surgió, solo para cerrar, Irene, no lo mencionaste en un principio, pero la enorme necesidad de contar con una guía que sirva para niños que están en residencia. Creo que ese también es una deuda que tenemos y que me gustaría, yo feliz de colaborar. Así que eso, como digo, agradezco mucho el espacio, me siento muy honrada de estar acá. Muchísimas gracias, Lorena. Qué gusto escucharte, de verdad. Todos los comentarios y reflexiones que has hecho son muy importantes. Escuchar también la realidad, enfrentando varias personas desde la familia de acogida y familias adoptivas también. Esta posición de miedos y mitos y desconfianza, como dijiste, y la necesidad que tenemos para cambiar, girar esta mirada hacia una apertura de qué podemos co-construir en conjunto con las familias de acogida y las familias adoptivas. Así que muchísimas gracias, Lorena. Irene, no sé si tienes algunos comentarios. Sí, Tenemos yo comentarios quería agradecer también, aparte de los lujos de comentarios de Lorena, Virginia, Carlos, de nuevo, que yo les agradezco, pero infinitamente, porque las guías, cuando las personas las vean, van a decir, estas son las guías, ¿no? Son muy sencillas, son elaboradas en un lenguaje muy directo. Y ustedes con sus comentarios le dan un gran vuelo también técnico para que tengan esa contextualización, ¿no? Es como cómo bajamos pues, elementos de evidencia y de la intervención técnica altamente especializada como la que ustedes llevan realizando hace muchos años a un lenguaje cercano, accesible, comprensible, humano, sensible. Eso es un gran desafío y como decía Carlos, es un piso. Nos faltan muchas cosas que seguir trabajando, muchos temas. La guía de niños incluye algo de residencia y algo de acogimiento familiar, las combina.
Pero tenemos muchos más materiales que construir, recursos que poner, que desarrollar y poner a disposición, recursos de calidad. Una pregunta también que nos hicimos al inicio y que hemos conversado entre nosotros era si protocolizar o no, si entregar o no a los profesionales una guía, porque también está mucho de lo que ustedes manifiestan, ¿no? O sea, la necesidad también de construir más colaborativamente con las familias como expertos por experiencia esos procesos, ¿no? A veces protocolizar y además desde afuera, como desde un equipo académico, podía ser sentido como una forma de rigidizar o estandarizar algo que es complejo de estandarizar, ¿no? Entonces, también son preguntas que nos hicimos en el desarrollo. Y yo también quiero agradecer muchísimo a Kate, porque Kate, además de que tenemos distintas disciplinas, yo soy psicóloga, ella es trabajadora social, tiene toda la experiencia profesional y de formación en la Universidad de Strathclyde, que no sé si lo pronuncio, siempre te pregunto si lo pronuncio bien o no, en un país que para nosotros, Escocia, es un país que además tiene una línea de trabajo que va absolutamente en mejores prácticas que pueden encontrarse en estas materias y de los cuales también materiales que hemos revisado bastante en distintas guías. Kate tiene experiencia como consultora, se está formando también en su doctorado en la Universidad de Girona, tiene décadas de años de dedicación al tema y siento que en esta dupla que hemos podido hacer también, aparte de que ha sido muy agradable trabajar juntas, siento en lo humano, nos hemos podido colaborar mutuamente en las miradas, ¿no? Además de que Kate ha tenido un rol y tiene un rol muy importante en justamente haber ayudado a organizar, fundar AFAC. Y yo creo que, como decía, retomando las palabras de Lorena, es fundamental que las familias adoptivas también puedan ir asociándose y que todas estas relaciones, como bien lo decían muchos, que ese es nuestro espíritu, yo creo que nos congrega, es sentirnos en equipo, trabajar juntos, mirarnos como equipos profesionales y de familias, equipos centrados en los niños, centrados en cómo hacerles mejores las vidas a ellos. No desde la amenaza, con los ejemplos que da Lorena, que pueden haber muchos más inclusive, no desde la sensación de temor, que el miedo no nuble las acciones de las familias ni de los profesionales. No, debemos salir de esa cultura del temor y de la amenaza. Tenemos que avanzar hacia la cultura de la confianza, de conocernos, de entender los roles que cumple cada uno en los procesos y de colaborar en función de los niños, porque los niños se lo merecen. Es lo que es nuestro rol y desde todos los eh, lugares y tenemos que colaborar y apuntar y sumar esfuerzos para ello. Kate, no sé si quieres comentar algo. Aquí hay algunas preguntas también. Espérame, que parece que estás ahí silenciada. Ahora sí, ahora sí. Perdón. Muchas gracias, Irene. Yo creo que es importante comentar que la grabación de este conversatorio va a estar disponible en el YouTube, en el canal de YouTube. También contar que las guías están ya en el sitio web de Irene, de Transforma Adopción, entonces pueden ser bajados. Yo sé que desde la familia de acogida hay muchas personas muy interesadas en leer y poder difundir en sus mismos programas las guías, así que eso es excelente. Tenemos algunos comentarios en el chat. Verónica dice, tuve experiencia en preparación para la adopción con familia de acogida y fue una muy buena experiencia. Estos vínculos que forma el niño son muy importantes para la elaboración de situaciones de vulneración vividas. Encuentro que también el acompañamiento de la familia de acogida en el post-adoptivo es un espacio positivo para los niños y niñas. Muchas gracias, Verónica, para este comentario. Hay muchas personas agradeciendo el espacio de reflexión.
Alicatán, muy feliz de escuchar la apertura de Mejor Niñez y validación hacia las familias de acogida. Elena dice, me quedo con esos vínculos que son un aliado trascendente en un proceso de adopción y para toda su vida. Gracias por el comentario, Elena. Carolina, muchas gracias por la charla. Quisiera consultarles si para ser familia de acogida también uno se debe evaluar como para la adopción. Carolina, los procesos de familias de acogida y de adopción son diferentes. Entonces sí, es importante que tú, si quieres ser familia de acogida, que tú entras en el sistema de Mejor Niñez o con un programa más cerca de ti para que puedas empezar esa evaluación. Parece que Carlos había respondido a esa pregunta. Muchas gracias, Carlos. Nadia, gracias por pensar en una adopción cada vez más centrada en los niños y niñas y ayudarnos a facilitar estos procesos. Felicitaciones a todos quienes han contribuido y las investigadoras que están liderando. La soledad. En esta parte donde Lorena reconoce a la FAI, creo que el primer reconocimiento debería ser entre las familias, porque cuando llegas con el bebé, hay muchas cosas que nos pasan con la emoción de mostrarlo, de ellos de verlo. Pasa que se nos olvidan cosas. Preferiría entregarles yo todo, responder todas sus preguntas en tranquilidad y distendido. Si tengo ropa, juguetes, todo traspasarlo antes y luego ya ellos sabiendo de nuestro peque podrían llegar con el juguete que les gusta, conociendo sus canciones, sus cuentos para dormir, sabiendo lo esencial de su salud, sus gustos de comida, llegarían ya preparados para conocer a su hijito. Yo pensé que eso era de Soledad Navarro, pero creo que no es Soledad, pero muchísimas gracias por el comentario, por compartir con nosotros. Justamente las guías están mirando esta necesidad de estar conectado con la experiencia vivida de cada niño y niña. Erika está preguntando si es posible tener la presentación, Irene. Sí, bueno, va a estar grabada, pero también ahí está también levantando la mano. Erika, va a estar grabada y también podemos dejar la presentación. Una cosa que quiero decir es una frase, hay tantas frases que me han dicho las familias adoptivas y las familias de acogida que son tan sencillas y al mismo tiempo tan profundas, ¿no? Una madre de una familia de acogida me dijo algo que no se me borra porque me dijo algo que dice, el amor suma, el amor no resta. Y eso es algo que son frases que creo que son centrales en esta idea de pluriparentesco, pluriparentalidad. Y también este comentario que ponen en el chat creo que es clave todo esto de esa entrega cariñosa, amorosa, esa disposición en el momento también del paso, del ritual, de entender a los niños subjetivados con todas sus pertenencias, con todo lo que traen, con los rituales que tiene la familia, tantas cosas que se lleva un niño consigo y que hacen a su identidad. Me parece maravilloso porque es la línea justamente de entender a las familias de acogida como un gran aliado en el proceso, para que estos procesos sean mejores para todos, para la familia adoptiva, pero particularmente para los niños. Erika, adelante por favor, te voy a activar el audio también. ¿Tú querías comentar algo? No sé si estás ahí. Ahí sí. Ahí, sí. Sí. No, más que pedirles el PPT, les sugería que a lo mejor ya como para vernos más como voy a dejar los que de compartir. pudiéramos. Eso, Eso. Bajar el PPT, Bueno, eso, sí, dejar compartir. sí, Perfecto. sí. Oye, y bueno, solo darle las gracias
a ti, Irene, a Kate, a los tres expositores o comentaristas, digamos, de la guía, a la Lore, a Carlos, a Virginia, en lo particular a ti, Irene, porque creo que ha sido como para los procesos de adopción y también en paralelo para las familias de acogida, un tremendo aporte en lo que se ha ido avanzando en nuestro país. Creo que ha sido una profesional, una académica muy generosa y que de verdad creo que también tu colaboración permanente ha sido de verdad que un aporte significativo. A Kay también reconocer todo el aporte que ella ha hecho en el ámbito de las familias de acogida. Creo que todo lo que tiene que ver con la asociatividad es relevante. Y como bien decía la Lorena, el servicio ha tenido la intención, dentro de uno de los objetivos que tenía ese estudio o ese programa al que la Lorena hacía alusión, era el promover la asociatividad. Pero eso en las familias adoptivas ha sido un poco más complejo de sostener, y bueno, ahí habrá que mirar también por qué, y como bien decía Carlos, todo lo que tiene que ver con la cosa más cultural que vincula el tema de la adopción, el cómo se concibe. Creo que cada vez, y estas actividades aportan a que cada vez podamos mirarla desde la apertura, más que de seguir siendo un espacio tan hermético, por llamarlo de una forma. Y mientras más apertura logremos, yo creo que las familias también van a estar cada vez más disponibles a esta asociatividad que implica, dentro de los distintos objetivos, el que ellas también puedan conformarse como una red de apoyo mutua. Entonces, eso es significativo, y yo creo que lo hemos visto mucho en lo que ha logrado AFAC con las familias. Entonces, eso es muy potente. Creo que tenemos un gran desafío. Nosotros desde adopción lo hemos tratado de instalar por año, y creemos que, por ejemplo, la intervención a la que ha hecho alusión, por ejemplo, Virginia, el apoyo y el trabajo con los niños, pero también con las familias, requiere de un programa, de un proyecto de acompañamiento especializado, pero que no esté centrado exclusivamente en los niños que van hacia la línea de adopción. Nosotros tenemos el convencimiento, yo en lo personal lo tengo, de que todos los niños que están en el sistema de cuidado alternativo, niños, niñas y adolescentes, y sus familias, requieren este apoyo a las transiciones diversas que se cursan. Creo que es relevante ampliar la mirada a eso, y que si bien, como bien decía Carlos y la misma Lore, tenemos harto que hacer aún en la adopción, pero también creo que es un desafío que es mucho más de garantizar derechos en el ámbito de toda la niñez y adolescencia. Eso quería agregar y darles las gracias en realidad. Muchas gracias a ti. Erika. Quería preguntar, porque siempre me piden a mí desde comunicaciones que hacemos una foto, así que si pueden prender sus cámaras y yo voy a sacar fotos, por favor. Si prenden las cámaras con una sonrisa gigante, agradecida por el espacio. Y tienen que tener paciencia porque tenemos varias personas acá. Así que 1, 2, 3, whisky. Espérame. 1, 2, 3, whisky. Y este es whisky ¿Otra más? original, además. Es whisky original, por favor. Sí, sí, sí. A ver, otra más por si acaso, porque no sé si estas personas están en la otra cama. Ya, 1, 2, 3, whisky. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo estoy súper emocionada porque siento que ha sido muy bonito el espacio. Estamos aquí con un Dream Team, que para mí es de la Kate, Lorena, Virginia, Carlos, todos sus comentarios han sido tremendamente hermosos, valiosos, importantes, centrados en lo más profundo de lo que tenemos que construir todo. Y les agradezco muchísimo también a las personas que
que se han sumado hoy día y han estado escuchando sus comentarios. Esperamos que estas guías sean el inicio de esa base, que podamos seguir generando recursos y vamos a ir también encontrándonos en nuevos conversatorios, en conversatorios Transforma Adopción, para presentar otras guías con otros temas específicos. La siguiente, como les decíamos, es la de adopción de grupos de hermanos, y es algo que para nosotros es muy importante también, generar los recursos para la familia y para, obviamente, los profesionales. Así que muchísimas gracias, y no sé si alguien más quiere preguntar algo, ya estamos en la hora, pero cuesta despedirse. Y, por supuesto, los dejamos muy invitados, por favor, a que sigan viendo el programa del mes de la adopción, que tenemos más de 20 actividades aún. Hoy día es el segundo día. Ahí está Fernando, que lo estoy mirando también, que es activo también participante de parte del servicio del programa, y colegas también de GEDIFA, de distintos lugares del servicio. Entonces, por favor, dispongan de ese programa que está ahí por distintas redes. Nosotros vamos a ir difundiendo las actividades también de otras organizaciones. Esta es la primera vez que nos unimos y esperamos que esta plataforma continúe sumando más personas y más instituciones en los próximos años con más actividades. Todas las actividades son gratuitas y disponibles para diversos públicos. Eso. No sé si los demás quieren cerrar con alguna frase, algo, pero muchísimas gracias a todos y nos encontramos en la próxima. Las actividades están, bueno, en el Transforma Adopción nosotros no tenemos una página web del mes de la adopción, pero las van a encontrar en las OCA, en el servicio. El servicio también, creo, Fernando, no sé si hay en alguna página donde el servicio ya subió el programa. Si quieren lo podemos dejar también ahí. Estamos en todas las redes sociales de los distintos organismos